Buenos días chicos, muy buenos días alumnos de secundaria, ¿qué tal? Les habla el profesor Nicolás Gallo y vamos a hablar con ustedes sobre el curso de Geografía. Muy bien, entonces comenzando este año sobre los temas que vamos a tratar sobre geografía, tiene que ver mucho con la geografía política, geografía física y todo lo que tenga que ver con geografía económica también. Así que este año vamos a hablar sobre todos estos temas y además vamos a hablar sobre el asunto de qué es la geografía. Entonces comenzamos el día de hoy con el tema de ¿qué es la geografía? La geografía es una ciencia social. Antiguamente siempre se la asoció sobre la descripción que hay sobre los lugares, el paisaje, el hecho cultural, el hecho material, el hecho natural, ¿no? Donde las cuales en el estudio de la geografía, más que nada tradicionalmente fue la descripción que hay sobre el hecho o la geografía en sí. Ahora, entonces, vamos a ver de frente. A ver, jóvenes, yo sé que en primer año ya se estudió lo que es la teoría geográfica, qué es la geografía, las ciencias auxiliares de la geografía, también has estudiado lo que es la astronomía, los planetas, el universo, pero en este caso vamos a hacer un tipo de recordatorio del año pasado, ¿no? Lo que es el tema primero de esta semana, la teoría geográfica, principios y escuelas. Entonces, primero vamos a ver lo que es la etimología. Entonces, en la etimología tenemos que entender sobre algo, sobre que la palabra geografía se divide en dos términos, ¿no? Lo que es en dos raíces, lo que es geo y grafos, que significa geo, tierra, y grafos, descripción. O sea, el concepto antiguo de geografía radica en la descripción de la tierra, ¿no? Describir, nombrar, enumerar todo lo que es el ambiente natural y cultural, lo que es en la tierra, ¿no? Ahora, en la actualidad, ese tipo de concepto ha cambiado, por supuesto. Actualmente se llama que es una ciencia natural y social que estudia la interrelación entre el hombre y su medio ambiente, ¿no? Ese es el concepto o el concepto actual, ¿no? Yo pongo acá que este es el concepto, ¿ya? El concepto actual. Lo que es una ciencia natural y social que estudia la interrelación entre el hombre y su medio ambiente. Ahora, para entender ese tipo de detalles, cómo es esta relación, entonces tenemos que apoyarnos en lo que llamamos también los principios geográficos, los principios de la geografía, ¿no? Los principios que van a darnos a entender qué es o cómo actúa la geografía, ¿no? Cómo actúa la geografía. Entonces, vamos al primer principio. El primer principio significa que es el principio de localización. En este principio, que es el más importante, dice, ¿no? Ubica al lugar exacto donde se produjo el hecho o fenómeno geográfico, ¿no? Es la ubicación. ¿Dónde está? ¿Dónde se ubica? ¿En qué coordenadas? Latitud, longitud y altitud, ¿no? ¿Dónde se ubica? Por ejemplo, ¿no? En el caso de acá, en este planisferio, vemos las coordenadas, ¿no? Las líneas imaginarias. Por ejemplo, si hacemos el principio de localización, observamos que por ejemplo, el Perú está en el hemisferio sur y a la vez en el hemisferio occidental. Y que dentro de América del Sur, el Perú está en la parte central y occidental. Entonces estamos ubicando dónde está el Perú. Y por hecho, para ubicar, tenemos que ver lo que es las coordenadas geográficas. O sea, la latitud, la longitud y la altitud. La longitud tiene que ver mucho con el meridiano de Greenwich, ¿no? Los meridianos. La latitud tiene que ver mucho con el Ecuador, norte y sur. Y la altitud tiene que ver mucho con el nivel del mar, ¿no? El nivel del mar. Entonces, bajo ese tipo de
digamos, de herramientas geográficas, ¿ya? Se utiliza el principio de localización. ¿Quién lo dijo? Bueno, Federico Ratzel, ¿no? El francés que propuso este tipo de términos en las cuales los hechos geográficos son localizados mediante coordenadas geográficas, ¿no? Así es. Ahora, tenemos la segunda, el principio de causalidad. ¿Quién lo dice? Pues el alemán Alexander von Humboldt, ¿no? En las cuales él dice, ¿no? Él propone, establece las causas y consecuencias de un hecho o fenómeno geográfico, ¿no? Un hecho o fenómeno geográfico. Da una explicación razonada del porqué y los hechos. Por ejemplo, ¿por qué el agua del mar en el Perú es fría? ¿Por qué no? Tú estás en pleno verano, vas a la playa y te vas al mar en el agua y es frío. ¿Por qué el agua del mar es frío? Y si el agua del mar es frío en el Perú, a la misma latitud que está en Lima, la ciudad de Lima, por ejemplo, a la misma latitud que está la ciudad de Lima, la ciudad de Bahía tiene agua caliente, ¿no? El agua del Perú, en este caso en la frente de las costas de Lima, es promedio 18-19 grados. En cambio, de Bahía es 25 grados. ¿Por qué? Si está en la misma latitud. Entonces, ahí tiene que ver un tipo digamos, de causas. ¿Por qué ocurre esto? ¿No? ¿Por qué ocurren los terremotos? ¿Por qué ocurren, por ejemplo, las erupciones volcánicas? ¿No? Entonces, von Humboldt decía, ¿no? ¿Por qué se dan este tipo de situaciones mediante causas que explican el fenómeno geográfico, ¿no? Así es. Entonces, bien, causalidad, von Humboldt, ¿ya? Atento, atento. 3. Habla del principio de comparación, que también hablamos analogía, o sea, comparar los hechos geográficos, ¿no? Establece la semejanza e injerencia entre los fenómenos y hechos geográficos. Es decir, por ejemplo, en el Perú, si hablamos de la riqueza marina, entendemos que en el Perú ese tipo de riqueza se da por el fenómeno de afloramiento, ¿no? Afloramiento. Pero también la riqueza marina, que también puede ser en lo que es la corriente del Niño, pero tiene otro tipo de causa que puede conllevar a una riqueza diferente, ¿no? Entonces lo que vamos a comparar qué tipo de flora y fauna hay en el Perú y qué tipo de flora y fauna hay en la zona de Ecuador, donde hay mayor influencia de la corriente del Niño, ¿no? Entonces, quien explicaba este tipo de detalles el principio de comparación es Carl von Richter, ¿no? Así es. Muy bien, muy bien. Ahora vamos con el principio de actividad, que también lo llaman el principio de evolución y dinamismo. ¿Qué dice aquí? Señala que el paisaje está en permanente transformación, ¿ya? Es decir, el ser humano modifica el medio ambiente, modifica el paisaje, de ser un paisaje natural lo modifica a ser un paisaje cultural. ¿Y cómo lo hace? Mediante la acción, la evolución. El ser humano es un ser evolutivo, siempre está en constante transformación. Por ejemplo, esta imagen que está acá, usted viendo acá esta imagen, ¿ya? Es el distrito de Los Olivos. Bueno, hace 60 años. Profe, pero por acá está mi casa. Sí, pero hace 60 años esta zona de aquí era chacras, campo de cultivo, ¿no? Y ahora está lleno de casas. ¿Quién hizo ese tipo de acción? ¿Quién cambió? ¿Quién rompió todo ese tipo de equilibrio? Pues el ser humano. El ser humano transformó. Por ejemplo, la ciudad de Lima, solamente la ciudad de Lima era la Lima cuadrada, pequeñita, hace 100 años. Pero ahora Lima pues es inmensa. Entonces, ¿quién hizo esa modificación? Lo hizo pues el ser humano, ¿no? Entonces, los hechos geográficos siempre están en constante actividad, ¿no? Constante actividad en las cuales tanto, esto es lo que ha explicado es el hombre, pero también la naturaleza está en constante actividad. Por ejemplo, las placas tectónicas. Las placas tectónicas le dan dinamismo a la Tierra, ¿no? Profe, ¿y cómo sé que las placas tectónicas realmente están en pleno proceso? Bueno, los terremotos, las erupciones volcánicas.
que en las cuales esto genera porque las placas tectónicas se están desplazando. En el Perú, la placa tectónica es el responsable de la mayoría de los movimientos sísmicos que hay en este país. ¿Y por qué se da, profesor? ¿Por qué? Porque tenemos la placa en Nazca y la placa sudamericana, en la cual la placa en Nazca se está hundiendo y la placa de sudamericana se está desplazando. Entonces, ese movimiento, ese roce, hace que originen movimientos telúricos que son de gran magnitud, ¿no? Han pasado movimientos telúricos muy, digamos, muy intensos y muy fuertes. En este caso, inclusive el terremoto más fuerte fue en Chile, ¿no? Más fuerte, ¿no? En Valparaíso específicamente. Entonces, también ocurrió un terremoto muy fuerte pues, en la década del 70, 1970, 31 de mayo, donde se dio pues el desastre que ocasionó el terremoto por el deslizamiento de hielo del Nevado Oscarán, prácticamente destrozando y sepultando a toda la ciudad de Yungay. Entonces, ese tipo de dinamismo y evolución, pues, genera el principio de actividad. E inclusive el último erupción volcánica del volcán Tonga, por ejemplo, ¿no? Lo que ha hecho es prácticamente mover a toda la Tierra y mover las masas del agua del Océano Pacífico, ¿no? Así es. Entonces tenemos acá el principio de evolución o de actividad. Vamos con otro principio. ¿Cuál es? El principio de descripción. ¿Qué es acá, jóvenes? Este se encarga de dar a conocer las características de los hechos y fenómenos geográficos, ¿no? Volviendo con el mar. ¿Por qué el mar peruano es rico? Bueno, el mar peruano es rico porque por la riqueza ictiológica, ¿no? ¿Y eso por qué se da? Por el fenómeno de afloramiento específicamente, donde genera un recambio de las aguas y eso origina que crezca bastante, en este caso plancton, y a la vez tenga mayor cantidad de peces, ¿no? Peces, porque el Perú es uno de los países, su mar es uno de los más ricos del mundo, ¿no? Así es. Entonces, igual pasa, ¿no? ¿Por qué la selva peruana, ¿no? El tipo de clima de la selva peruana. Porque la costa peruana, que está, digamos, en la zona tórrida, porque es desértica. Debería ser pues, la costa peruana llena de árboles. ¿Por qué? O sea, si a la misma latitud están las ciudades de Brasil, y es cantidad de árboles, ¿y por qué en la costa del Perú es árido? ¿A qué se debe? Bueno, se debe a qué? A que hay lo que es la corriente de Humboldt o la corriente peruana y también influye la cordillera de los Andes. Entonces estamos describiendo las características por qué el clima peruano es así, tan diverso. Le explico, ¿no? Por el mar peruano y también la cordillera de los Andes, ¿no? Si el mar peruano fuese caliente, ¿ya? Entonces habría más lluvias y la costa peruana sería pues abundante vegetación. Pero como el mar peruano es frío, entonces esa característica que tiene la costa actualmente es debido a esta frialdad de las aguas y también provocada por que actúan como barrera la cordillera de los Andes, ¿no? Así es. Entonces, bueno, ¿quién es el autor acá? Paul Vidal de la Bleche, ¿no? Que es el autor de la teoría o el principio de descripción. Muy bien. Vamos, el sexto principio, ¿cuál es? El principio de relación o conexión. Sostiene acá que todos los fenómenos o hechos geográficos están íntimamente relacionados entre sí. O sea, todo hecho geográfico, todo fenómeno geográfico tiene una relación. O sea, nada es aislado, ¿no? Los terremotos no ocurren porque de forma espontánea. Los huracanes no ocurren en forma espontánea. Las lluvias tampoco se dan en forma espontánea, ni los arcoíris, sino que hay una relación entre sí. Hay una causa, hay algo que contempla
lo que es el hecho de que ocurre un fenómeno geográfico, ¿no? Entonces, nada ocurre en forma aislada. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, estamos acá viendo la imagen de la corriente de Humboldt y la corriente del Niño, en las cuales la corriente del Niño, cuando tiene mucha influencia en la costa norte, puede provocar lo que llamamos intensidad de las lluvias. Y eso puede originar lo que comúnmente para el Perú es desastroso, un efecto del Niño, que también llamamos fenómeno del Niño, ¿no? Que en las cuales el último que ocurrió fue en el año 1998. También lo llaman Meganiño, de las cuales la intensidad de las lluvias es tan, pero tan digamos, agresiva, que puede provocar huaicos en todo el Perú y originando, por supuesto, una crisis o una situación que puede dañar la economía peruana. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre las escuelas geográficas. Escuelas geográficas. Tenemos, por ejemplo, el determinismo. El determinismo, que es, el autor es Paul Vidal-Lableche, ¿ya? Dice que el hombre está sujeta al entorno geográfico en el que vive. Lo determina su existencia y además que su forma de actuar. O sea, para el determinismo, el ser humano no cambia la naturaleza le hace influenciar sobre él. O sea, el ser humano vive en un lugar y no determina ningún tipo de cambio, se acopla a él, ¿no? Pero vamos al siguiente, que es el posibilismo. El posibilismo es actuar, ¿no? Donde el hombre modifica, ¿no? El hombre modifica, a ver, pongo acá, modifica el medio ambiente, ¿ya? El hombre modifica el medio ambiente a su criterio, ¿ya? Para hacer, digamos, vivir modificando y tener una buena calidad de vida. Por ejemplo, transformando el medio ambiente. Esta imagen que ustedes ven acá es la Costa Verde. Ya. Profe, ¿y dónde está la pista? Ah, bueno, después que el hombre intervino, posibilitó hacer una vía. ¿Y cómo se hizo esa vía? Bueno, en la época de la década del 60 se construyó la vía expresa o el Paseo de la República, ¿no? Haciendo una zanja grandota, por eso se llama zanjón, y todo ese tipo de material fue llevado ¿a dónde? ¿A dónde? Aquí, pues, acá, ahí, y dando lo que es la Costa Verde, ¿no? Entonces, el hombre adecuó el paisaje a su criterio. ¿Te das cuenta? O sea, el hombre posibilitó ese tipo de acción. Entonces, el determinismo prácticamente te determina dónde usted vive y no hay ningún tipo de transformación. En cambio, el posibilismo puede transformar el espacio, lo puedes adecuar el espacio, ¿no? Así es. Entonces, hemos tenido los principios y escuelas geográficas que determinan lo que es la geografía como ciencia. Así que, muy bien, creo que está prácticamente todo clarísimo y nos vemos la siguiente semana. Nos vemos, cuídense, hasta luego, chao, 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 chao.